No había nadie que me pudiera llevar, entonces me fui yo manejando para el hospital y nada de eso, o sea, yo no la podía mover, o sea, yo en ese momento esto no lo podía hacer, o esto, nada, no podía hacer nada de eso. Manejando con la rodilla Entonces, así para el hospital. Sí, entonces... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hemos invitado a René Letona, que nos acompaña por acá. Es un gusto tenerte acá en una entrevista más de Entre Mónicos con el Fercho. Así que empezamos esta entrevista. Quisiera empezar preguntándote para que la gente conozca un poco más de ti y tal. Quisiera saber cuáles han sido los valores quizás fundamentales que has tenido, que has desarrollado a lo largo de tu adolescencia hasta este camino, porque para poner en contexto, René pues es una persona que está a punto de egresar de la Mónica y ya pasó por el proceso que quizás personas como yo vamos comenzando, y creo que conocer este tipo de valores sí puede ser algo superlativo, ¿sabes? Como un concepto superlativo. Bueno, primero que nada, hola, René Letona, un gusto. Tengo 26 años y respondiendo a tu pregunta puntual, vea, creo que a lo largo de mi vida, no solo en la Mónica, sino que en general, vea, por un montón de procesos que he pasado con mi familia, mi vida en general, creo que uno de los valores fundamentales que creo que he podido ir desarrollando y que me han servido para un montón de cosas es la disciplina. La parte de la disciplina creo que va de la mano también con la perseverancia. Y todo esto lo he ido agarrando porque, bueno, como voy a saber, vea, pero quizás los demás no saben, yo tengo un emprendimiento desde hace 4 años, del 2017, 18, 19, 20, 21, ajá, ya para los 5 años este año, y creo que fundamentalmente o principalmente, mejor dicho, eso es algo que me ha servido a mí para ir agarrando esos valores. Y ahí es donde yo me he ido dando cuenta que sin esos valores que son la disciplina y la constancia y la perseverancia, creo que no podría tener o no podría haber durado estos 5 años con el emprendimiento, ¿verdad? Porque así como yo tengo este emprendimiento, he visto a un montón de gente más, o sea, desde que empecé yo tengo todos los procesos en el sentido de que yo he ido viendo quiénes son mi competencia así, y los que yo tenía de competencia cuando empecé no son los mismos que tengo ahorita, y muchos de esos emprendimientos que eran mi competencia, llamémoslo así, ya no están. Entonces sí creería yo que parte de lo que ha hecho que yo siga con todo esto es eso de la perseverancia y la disciplina, pues. Ok, la verdad me pone muy feliz saber que pues ya son 5 años de un emprendimiento. Yo siempre escucho de los emprendedores que el emprendimiento es como un hijo, ¿vea? Que tenés que trabajarlo, tenés que cuidarlo, tenés que ir formándolo para que crezca y se convierta en lo que soñaste, en esa aspiración que ves en tus ideas. Y ahora quizás yéndonos un poco más a tu historia, quisiera que nos comentaras un poco de tu historia, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero para mí es súper especial tenerte aquí con nosotros. Siento que sos un invitado especial, estelar el día de hoy. Entonces, quizás una introducción para las personas que nos acompañan, una introducción de quién es René Letona, qué significa René Letona. Bueno, pues sí, es medio complicada esa pregunta, pero creo que René Letona como tal, creo que es una persona, bueno, un emprendedor, ¿vea? Aparte de ser emprendedor, pues juego fútbol sala profesional, ¿vea? De hecho así fue como conocí a Fercho, jugando fútbol. Y sí, creo que también parte, bueno, quizás Fer sabe, ¿vea? Pero parte fundamental de todos estos valores que me han ido formando, algo que me identifica un montón y que marcó un antes y un después en mi vida fue una lesión en la rodilla que yo tuve en el 2017 también, justo antes de tener el emprendimiento, de hecho, en donde me rompí los 3 ligamentos, en la rodilla hay 4 ligamentos, yo me rompí 3 de esos 4. Entonces sí es algo que me marcó bastante la vida, porque hasta ese punto de mi vida yo nunca había tenido una operación, nunca había tenido alguna quebradura o lo que sea, nada. Esa era mi primera vez en todo, y
Creo que eso me marcó también un montón, porque para las personas que han sufrido alguna lesión o algo de ese tipo, aparte de lo físico que te duele o que te fregas, llamémoslo así, creo que algo que también se daña un montón es la parte mental, porque te empezás a cuestionar un montón de cosas, que por qué te pasan esas cosas a vos, que quizás qué hubiera sido de tu vida futbolística o de tu vida en general si eso no te hubiera pasado. Entonces batallas un montón con ese tipo de cosas, vean. Entonces, aparte de eso, pues soy emprendedor, tengo una venta de camisetas personalizadas y de promocionales también. Entonces todo eso en mi vida lo he ido marcando, vea. Aparte de eso, vengo de una familia de trabajadores también, vea, que me han ido enseñando a que las cosas que uno quiere lo tienen que pelear, vea, lo tienen que trabajar. Entonces, sí, en el lado de la Mónica, pues me considero creativo. Creo que soy una persona bastante espontánea, bastante llevadera, que creo yo, a mi punto de vista, espero que sea así, vea, donde sea que vaya, trato de caer bien o caigo bien, y si no caigo bien, pues ni modo, pero pues sí, vea, trato de hacerlo. Y nada, eso, creo que eso sería René Letona, una persona, qué sé yo, disciplinada, una persona constante, perseverante, que donde sea que vaya trata de estar comprometido para lo que está haciendo, vea. Yo creo que para mí es prácticamente imposible acordarme de vos y no acordarme también del fútbol, ¿sabes? Sí. Creo que es prácticamente imposible. Como recién comentaba, nos conocimos jugando fútbol, nos conocimos dando patadas a la pelota, ¿verdad? Y pues me acuerdo perfecto que fue un boom, ¿sabes? Que conociéramos de tu lesión, tus cheros, tus conocidos, ¿sabes? Porque fue como, huela, Leto se lesionó, vea. Sí. Porque yo me acuerdo que, yo decía, queremos ganar el partido, hay que llevar a Leto, digan a Leto, vea, tiren a Leto, que no sé qué. Porque así era, ¿sabes? Siempre. Sí. Y abriéndonos un poco más a esa de tu carrera futbolística, esto de tu carrera futbolística, es bien difícil reponerse de una lesión. Sí. Yo en lo personal he tenido dos, una por peleonero, que me da mucha vergüenza hablar de eso, y otra en una, ya esa sí fue dentro del campo, que iba corriendo, me caí mal y me quebré la clavícula. Y yo me acuerdo que cuando me operaron de la clavícula, justo a las 3 semanas me empecé a poner camisa yo solo, y para mí era una felicidad ponerme la camisa solo, ¿sabes? Y me imagino que durante este proceso de recuperación hubieron cosas que son, quizás ahora de nuevo pueden llegar a ser o verse tan, ¿sabes? Sí. Rutinarias, pero son esenciales. Y que, ¿cuál fue como eso que te hizo sentir especial de nuevo? Creo que en lo personal, así como decir, bueno, en lo personal creo que a mí me marcaron dos. La primera es que, aparte de la lesión que yo tuve, a mí me hizo, no sé, como que daño, algo así, la anestesia que me pusieron. Entonces cuando yo llegué a mi casa después de estar en el hospital, yo no podía sentarme, porque una vez me intentaba sentar, como que me ponía así recto, me empezaba a marear. Me dijeron que esa onda era porque un efecto raro que da la epidural, vea, porque yo me movía un montón estando en el hospital, entonces al parecer eso no se tenía que hacer. A mí no me explicaron, pero bueno. Entonces, pero eso, yo no me podía ni sentar porque ya me mareaba. Entonces literal pasé una semana que solo tenía que pasar acostado. Entonces el hecho, cuando volvía a poder sentarme y ya empezar como a levantarme y todo eso, porque eso sí, o sea, yo me paraba y me empezaba a marear horrible, me daban ganas de vomitar, me dolía la cabeza. Entonces la primera vez que volví a sentarme y que ya no me dolía la cabeza, eso para mí fue como un gran paso. Y lo otro es que, así como vos decís, que ya te empezabas a poner la camisa y todo, en mi caso fue que a mí, pues sí, por todo lo de la lesión y todo eso, yo tenía que andar en muletas y todo eso y no podía subir gradas, ¿vea? Entonces, todo ese tiempo a mí me habilitaron un cuarto en la primera planta de mi casa. Entonces, para que yo no tuviera que estar subiendo las gradas para mi cuarto y así, ¿vea? Entonces, creo yo que, bueno, la pierna hasta cierto punto yo la tenía tan débil en ese momento que yo no podía ni dar como un paso
para subir la grada. O sea, yo para poder subir la grada tenía que subirla saltando con mi pierna buena, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue un proceso que yo sé que ahorita muchos dirían como, o sea, un paso, es una grada, ¿sabes? Pero, no sé, o sea, el cuerpo es tan diferente, tan complejo, llamémoslo así, que yo no podía dar ese paso, ¿sabes? Yo ese gesto, ese movimiento de poder dar el paso no lo podía hacer porque no tenía fuerza. Entonces, a medida que yo empecé a avanzar con las terapias y eso, el momento en que yo ya pude dar un paso y subir la grada, ya para mí era, pues, lo logré, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos momentos son los que a mí me marcaron. Ok, pues creo que sentarse y que te duele la cabeza siempre está yuca, porque yo no sé cuánto tiempo al día paso sentado. Yo creo que paso a veces más sentado que cualquier otra cosa, estando en la compu, todo lo que sea. Y que te duele la cabeza siempre estar sentado está yuca. Yo me acuerdo que a mi mami también, bueno, ahorita recién te cuento, acaban de operar a mi mamá y la operaron de la rodilla justo también. No quizás una lesión así como la tuya, pero sí por el líquido que va en la rodilla y tal. Se le salió, digamos. Entonces, a veces también es difícil saber verla a ella luchar con su rodilla y tal, porque digo, cualquiera le puede llegar ahí, ¿sabes? Y hay que cuidarse sobre todo. Entonces, para preguntarte, no sé si incomoda, esto, lo cortamos. No, dale. Pero, ¿cómo fue la lesión de la rodilla? ¿Cómo sucedió? Bueno, fue en un torneo en Beesport. Era un torneo, la verdad es que ese torneo yo ni siquiera lo iba a jugar. Pero un amigo me insistió bastante, me dijo que jugara con él, que no sé qué. No, mentira, te miento. Lo iba a jugar, pero yo lo iba a jugar con otro equipo. Entonces mi amigo me empezó a insistir un montón que lo jugara con él, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, démosle pues. Me fui. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba estudiando en ESEN. Entonces yo salí de la U y pues sí, del ESEN a Beesport pues rápido. Entonces yo llegué algo tarde porque iba saliendo de clases. Y el partido iba bien, íbamos ganando, hasta metí un gol, me acuerdo. Todo iba bien, faltando como 5 minutos para que el partido terminara. Yo recibí la pelota como de banda a banda, ¿verdad? Entonces al momento en que yo recibí la pelota, yo levanté la vista y vi que venía alguien corriendo, ¿verdad? Bueno, pero normal, ¿verdad? Cuando yo ya controlé y di el paso, yo volví a levantar la vista y vi que esa persona ya se venía como barriendo. Entonces en ese momento, o sea, lo que yo pensé que iba a pasar era que yo cubrí la pelota, o sea, yo estaba así como de frente, entonces yo lo que hice fue, la pelota estaba acá, entonces yo lo que hice fue como cubrirla así, como darme vuelta, entonces él venía como acá, ¿verdad? Entonces cuando él se barrió, mi mente fue como, bueno, me va a pegar como en el tobillo y me voy a caer y ya, veas, hasta ahí. El problema fue que como al parecer él se iba deslizando, entonces cuando él se deslizó, él por querer frenar, en realidad por querer frenar, creo que al final me hizo peor a mí. Porque, si él se hubiera barrido como que normal así, o sea, me bota y a lo mucho el tobillo me hubiera fregado, punto, lo que sea. Pero el problema fue que como él quiso frenar, él hizo como esto, así, como que levantó las piernas así, ¿verdad? Entonces, al momento que él levantó la pierna, entonces mi rodilla, o sea, yo estaba acá, entonces él me pegó cabal en de aquí, o sea, su peso literal chocó acá, entonces mi rodilla me hizo aquí, así, y pues ya, vean. O sea, yo desde el momento que me caí, digamos, yo ya sabía que algo me había pasado porque yo escuché, o sea, cuando vos tenés ese tipo de lesiones, es que vos lo escuchás acá, o sea, como que aquí te estuvieran haciendo. Entonces, yo literal escuché como que quebraras una rama así aquí en el oído, como que crack, así. Entonces, literal, en el momento me tiré y yo le empecé a decir a todos, vea, como me fregué la rodilla, ya sabía, yo ya sabía. Y entonces, pero no me dolía, o sea, a mí no me dolió, o sea, yo empecé a gritar en ese momento, pero más que todo por la angustia de que ya sabía que algo tenía, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, me levantaron y en lo que me levantaron yo intenté apoyar la rodilla, porque fue en mi izquierda, y en lo que yo intenté apoyar la rodilla como que me bailó así, ¿verdad? Entonces yo ahí supe que yo no la podía apoyar, bueno, me sentaron y nada, o sea, al final me fregué, ¿verdad? Y en ese momento no había nadie que me pudiera llevar, entonces me fui yo manejando.
para el hospital y nada, eso, o sea, yo no la podía mover, o sea, yo en ese momento, esto no lo podía hacer, o esto, nada, no podía hacer nada de eso. Te fuiste manejando con la rodilla así para el hospital. Sí, entonces mi carro es automático, entonces en su momento, o sea, yo me fui así como apoyado, y cuando ya llegué al carro me subí y esta como no la podía mover, me la como que movía así, ya me subí y ya en todo eso ya iba normal, pues, o sea, ya iba ahí. ¿Y en ese momento te dolía o por lo que no me dolía? No te dolía. No me dolía, o sea, de hecho, o sea, al parecer, porque yo fui al psicólogo un par de veces para como recuperarme bien mentalmente, llamémoslo así. Y dentro de las cosas que él me dijo fue que a mí en ese momento no me dolió ni nada porque yo tengo un como mecanismo de defensa que al parecer yo me disocio. Entonces yo no como que caigo en el 20 de lo que está pasando, sino hasta tiempo después, digamos, ¿verdad? Entonces él me dijo de que ese mecanismo de defensa fue lo que hizo que a mí en realidad no me doliera, porque en realidad pues sí es una lesión que al parecer duele. Yo no te podría decir porque no me dolió, ¿verdad? Pero sí tengo amigos que les ha pasado que sí me han dicho como que pues no te dolió, que no sé qué, ¿verdad? Entonces nada, así fue. O sea, ya ese día en la noche yo en lo que iba de camino le llamé a mi papá, ¿verdad? Como mira, me fregué la rodilla porque mi papá tiene la misma lesión que yo, solo que en la otra rodilla, o sea, en la derecha. Entonces, ustedes se complementan. Sí, entonces yo le dije a mi mamá, mira, voy para el hospital, creo que me fregué la rodilla, que no sé qué. Bueno, me fui y ya estando en el hospital me hicieron las pruebas y cabal, o sea, ahí vieron que me había fregado, pues. Y ya el día siguiente, al mediodía, me operaron. Así fue. Qué yuca, la verdad. Pero, no, esa historia está sí, bien tripeada, en eso de que sí, no sentiste y te fuiste sí, manejando. yo me fui manejando. No. Esta yuca. Y ahora, yéndonos a la actualidad, ya después de este calvario, desierto, como podríamos llamarle, en lo personal, veo a veces tus redes y tus posts en historias y veo siempre lo del equipo. ¿Cómo volviste? ¿Cómo retomaste? ¿Cómo fue la recuperación, el proceso para llegar hasta donde estás en este preciso instante? Pues, mira, primero creo que ahí es donde empieza la constancia y la disciplina, ¿verdad? Porque en su momento, o sea, cuando yo estaba, ¿verdad?, que me fregué, yo dejé de jugar casi 9 meses, entonces de esos 9 meses... el primer mes de todo eso era casi que puras terapias. Entonces poco a poco, o sea, la verdad es que mira, todo es un proceso, no es barato. Yo sé que pues sí, gracias a Dios en su momento yo tenía las comodidades para poder pagarme todas las cosas que me estaba haciendo, vea, pero sí no es barato. Y aparte de que no sea barato, o sea, no es tanto el hecho del dinero que gastas en sí, sino que también no es barato en el sentido de el sacrificio que tenés que poner y todo, porque o sea, yo pasé casi 4 meses que iba todos los días al gimnasio haciendo lo que el doctor me había dejado y todo eso, ¿ve? Entonces es algo que muchas veces... O sea, hay personas que yo sé que probablemente no lo vamos a hacer, o sea, no lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, porque te da hueva, porque lo que sea. Entonces ya después, obviamente, a raíz de la U y todo eso, yo ya no iba todos los días, sino que ya iba 3 veces a la semana y así. Pero más que todo es eso, o sea, también no creas que todo es como que de la noche a la mañana. Yo volví a jugar, esa lesión fue como en junio, digamos, del 2017. Yo volví a jugar en diciembre de ese año, el 2017. Pero todo el 2017, todo el 2018, yo lo jugué así mal. O sea, no es que mal, pues, pero sí había como esa cierta frustración de que yo sabía que no era el mismo como era antes. O sea, porque eso sí es claro, o sea, uno quizás no vuelve a ser el mismo de antes, pero sí puede llegar a ser... como quizás alcanzar el nivel que uno tenía, o sea, y quizás probablemente hay personas que llegan a ser hasta mejor, pero sí obviamente es parte del proceso que cada persona lleva, ¿verdad? Entonces, nada, o sea, al final esos 2 años, 3 años, sí fueron difíciles, más que todo en la parte mental, porque pues sí, ahí es donde uno se tiene que convencer de que sigue siendo bueno, o sea, tiene que convencerse que la rodilla ya está bien, pues, o sea, porque ese es más que todo el miedo, o sea, de que
el miedo de uno es de que me voy a volver a lesionar, me puedo quedar quedado débil, lo que sea. Entonces ahí es donde uno complementa esa parte mental con lo del ejercicio para también sentirse seguro, ¿verdad? Entonces, mira, yo te podría decir que hasta este año y el anterior, bueno, justo después de la pandemia, te puedo decir que yo ya estoy bien. O sea, obviamente me duele, hay momentos en donde duele y todo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que ya estoy como que otra vez al nivel, ¿verdad? Y eso, o sea, es un proceso. Justo ayer hablaba con una catedrática, con Patti Molina, y le decía acerca de una estrategia de marketing. Esto es el camino al éxito, esto es sinónimo de éxito. Y ella me decía, es que sinónimo de éxito pueden ser muchas cosas, mijo, no hay un camino solo, ¿verdad? Y siento que quizás en parte esto de llegar al mismo nivel, ¿sabes? Que antes, a pesar de ya no ser porque es imposible ser la misma persona de hace un mes, ¿sabes? A veces. Entonces, siento que en ese proceso fue donde dijiste, ok, allá está el éxito, si ya no puedo ir en línea recta, pues ni modo, ¿verdad? Hay que cruzar y dar la vuelta entera y llegar ahí, ¿verdad? Pero sí, como sea. Sí, o sea, al final creo que también hay maneras en cómo vos medís tu éxito. O sea, cada persona, o sea, éxito puede ser cualquier cosa que a vos te llene, ¿sabes? O sea, sí, como para mí el éxito en su momento fue volver a jugar. Cada quien después de llegar al éxito o a la meta, llamémoslo así, que uno tiene, uno se va trazando nuevas metas, ¿verdad? Para no quedarse siempre estancado. O sea, por ejemplo, en su momento mi meta era volver a jugar. Después de volver a jugar, o sea, mi meta era perder ese miedo de no lesionarme. Después de que conseguía no tener ese miedo, o sea, la meta ya era estar en forma, ¿verdad? Para volver a jugar bien. Y así cada quien, o sea, se va trazando metas. Y el éxito al final puede ser cualquier cosa, así como el éxito, hay personas que lo pueden medir monetariamente, hay personas que el éxito lo pueden medir, por ejemplo, en la cantidad de títulos obtenidos que puedan tener. O sea, al final el éxito lo define cada persona, ¿verdad? Sí. Y de eso se trata, o sea, de ir midiendo tu éxito en base, o sea, y no quedarte estancado, como que decir, va, ya llegué acá, chivo, ¿y ahora qué, ¿verdad? O sea, siempre la pregunta que te tenés que plantear es, si ya llegué acá, o sea, hoy, ¿qué más hago, ¿verdad? ¿A dónde más me dirijo para poder seguir creciendo, pues? Totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que quisiera preguntarte es, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu emprendimiento? ¿Cómo ha sido este proceso de poder trabajarlo de cero, ¿sabes? Y hacer algo tuyo propio y llevar ya 5 años con él. Esa creo que es 5 años a tu edad, es un sinónimo de constancia y disciplina. Sí, bueno, mira, básicamente, o sea, empezó como una idea nada más. O sea, un día yo me estaba cambiando y yo en ese momento era fan de una marca de camisas que todavía existe, que es bien famosa. Entonces yo tenía todas sus camisas, o sea, de verdad, así como te digo, todas sus camisas eran todas. O sea, era de eso que yo llegaba a esa tienda y era como que salía como con 4 camisas, 5 camisas cada vez que iba. Entonces un día cambiándome literal fue como que yo me puse a tripear, ¿verdad? Como fuera chivo, o sea, literal hacerme camisas, o sea, para mí. O sea, al inicio lo pensé así como que solo para mí, ¿verdad? Y bueno, ahí me quedó eso, me quedó esa idea y más tarde fue como que fuera chivo vender las camisas que uno quisiera hacer, o sea, ¿sabes? Como que tu marca se vea como reflejada en otra gente, ¿sabes? Entonces, yo le comenté a mis papás la idea, mis papás me apoyaron y todo, y bueno, empecé a investigar, entonces, y nada, o sea, me costó, o sea, a partir de que yo hice todo ese proceso, yo hubo un momento, no te miento, o sea, que sí dejé como que 2 meses, 3 meses quizás, en donde yo lo dejé estancado el proyecto, más que todo por huevo. O sea, siempre la excusa, no tengo tiempo, pero es paja, ¿sabes? Uno sí puede hacerse el tiempo. Entonces, nada, o sea, yo literal lo dejé en pausa hasta que un día literal fue como que no, mira, ya tengo que hacerlo, vea. Y esa misma noche creé el logo, creé la página en Instagram, de Facebook, y ya con eso pues ya era como que el impulso que necesitaba. Y ya el siguiente día pues empecé, coticé, compré, hice pruebas, lo que sea, y así, o sea, las empecé a sacar. Y sí soy del pensar que cuando algo es tuyo, o sea, Dios va abriéndote puertas, ¿sabes? Dios te va poniendo ahí a las personas indicadas y a veces hasta de las maneras más random
vos llegás, ¿sabes? A las cosas que de verdad te van a servir, porque en su momento, o sea, yo fui a donde un proveedor, vea, y estando en ese proveedor, así de pequeño es el país, vea, de que justo ahí me encontré con un amigo que tenía literal como que 5 años de no verlo, una onda así, y entonces yo andaba literal cotizando, o sea, yo andaba en búsqueda de proveedores, y llegué a ese lugar, me encontré a mi amigo que él hacía como sus cosas ahí también, vea, y él fue el que me dijo, ¿qué andas haciendo? Que no sé qué, y yo ya le dije, vea, como, mira, es que voy a hacer esta marca, que no sé qué, qué chido. Mira, me dijo, pues te voy a dar un contacto, me dijo, tal vez te sirve, que no sé qué. Ya me dio el contacto de la persona con la que yo empecé a trabajar, con la que empecé a sacar mis primeras camisas, y literal, o sea, era el contacto que me hacía falta, literal. Entonces, nada, así empecé, ya le coticé a este contacto que él me dio, y lancé mis primeras camisas, y pues gracias a Dios en su momento fueron un éxito. Y ya después, o sea, a medida el negocio ha ido avanzando, pasé de sacar como mi propia línea de camisas a hacer camisas ya personalizadas, o sea que digamos, vos por ejemplo me puedes escribir y decir, mira, quiero una camisa con la foto de mi mamá, por ejemplo, yo te la hago, o sea, no hay una cantidad mínima de camisas, y pues así, o sea, poco a poco después me fui metiendo en ya cuestiones más empresariales, uniformes empresariales. Y nada, o sea, al final, así es de ir creciendo poco a poco. Ahorita estoy ya con cuestiones de serigrafía para también lograr abaratar más costos y todo. O sea, es de ir avanzando, vea. Sí ha sido un proceso. Creo que el momento en donde las personas se desaniman es cuando empiezan a ver que quizás ya no tienen tiempo de hacer algo o cuestiones así. Y yo sí soy del pensar de que si vos vas a hacer un emprendimiento, creo que sí soy del pensar que confía en lo que vos te estás planteando y metete de cabeza, o sea, pero yo veo que el problema a veces de varias personas que quieren poner un emprendimiento, quizás les falta esa determinación, que yo sé que cuesta y da miedo, ¿sabes? Como que lanzarte y dejar quizás un salario fijo, dejar un trabajo estable que voy a tener, da miedo, pero sí soy del pensar, y pues porque yo lo he vivido, que la mayoría de emprendimientos que se ponen fracasan porque no les das esa constancia que quizás necesitan, ¿sabes? O sea, sí soy del pensar también que podés trabajar, o sea, pero sí enfocarte en que lo que vos tengas, o sea, lo que vos pongas, tiene que ser la prioridad, y el trabajo que vas a conseguir es lo que va a ser como que tu ingreso extra, ¿sabes? Pero el problema es que siento que las personas a veces quieren agarrar de ingreso extra el emprendimiento, y hay emprendimientos que tienen demasiado potencial, que siento yo que, o sea, que tienen demasiado potencial, que pudieran ser más, pero que se quedan con eso de que solo hago pedidos los fines de semana, o solo hago tal cosa, o sea, ¿sabes? Como, entonces, creo yo que un consejo, quizás no soy el mejor emprendedor ni nada, pero sí soy del que he visto que lanzate de cabeza, o sea, lanzate de cabeza, confía en lo que vas a poner, y si no funciona, pues al menos ya tenés esa experiencia, ¿sabes? Volvés a trabajar otros 6 meses, un año, lo que sea, volvés a conseguir dinero y tratá de poner otra cosa, o sea, pero solo porque no te funcione un emprendimiento no quiere decir que ya fracasaste y que ya no puedes ser emprendedor, no, sino que al contrario, eso te sirve para poder saber qué hiciste mal, y obviamente en el siguiente proyecto que tengas, o incluso ese mismo que tenías, puedes volverlo a lanzar ya con los errores que vos aprendiste, vea. Y eso digamos, más que todo. Te quisiera hacer 2 preguntas que dejaron la última vez Carmen Cuadra y Ceci Bichara. La pregunta de Carmen era, ¿qué le dirías a tu yo de hace 2 años, justo antes de empezar o al iniciar la pandemia? Creo que quizás algo que le diría a mi yo de hace 2 años antes de empezar la pandemia es ser decidido, por unos, quizás no voy a entrar en detalle, pero un proceso mental que yo estaba pasando en ese momento. Creo yo que me hubiera ahorrado un montón de problemas, llamémoslo así, si yo hubiera sido decidido en su momento.
Entonces creo que le dijera eso, o sea, que sea decidido, eso en cuestiones de qué cambiaría. Y también le diría que sea quizás, o sea, que esos cambios que iba a hacer, o sea, esos cambios que hice, que los hiciera, o sea, o sea, como una confirmación nada más, o sea, como que esos cambios que hice, son dos. El primero, ser decidido en ese proceso mental que tenía de esa elección. Luego, otros cambios que hice en cuestión física, le diría que estuvo bien lo que hizo, o sea, como que valieron la pena esos sacrificios que hice en su momento, porque en la pandemia fue cuando yo decidí bajar de peso, meterme más como, sacrificarme la comida y todo eso. Entonces le diría que valió la pena, esos cambios que hizo en ese momento. Y también le diría que aproveche esas oportunidades que quizás salieron, que algunas las agarré, otras no, pero que las aprovechara, porque al final sí valió la pena todo ese cambio que hice, digamos. Y bueno, eso. Ok. Eso. Ahora pasando a la pregunta de Ceci, era si tendrías un deseo de cambiar cualquier cosa en el mundo, ¿qué cosa sería? Si tuviera que cambiar algo, ya sé que es un montón, pero quizás lo que me gustaría cambiar es el orgullo de la gente, o sea, pero el orgullo viéndolo desde el punto de vista de como de ser agrandado, ¿sabes? Creo que es algo que no vale la pena, o sea, conozco un montón de personas que se vanaglorian o que se exaltan a ellos mismos por las cosas buenas que hacen, que lo cual está bien, o sea, está bien que vos te sientas orgulloso, pero siempre hay que recordar que siempre hay alguien mejor que vos en las cosas que haces, ¿sabes? Entonces, porque sí, algo que detesto yo de las personas, y que por algo que una persona me pueda caer mal, es por ser agrandado, ¿sabes? Como por agrandarte porque tenés dinero, agrandarte porque sos bueno en algo que haces, o sea, o simplemente lo que sea, siempre, o sea, siempre hay una manera, o siempre hay alguien que está arriba tuyo, ¿sabes? Entonces, creo yo que eso, o sea, cambiar como esa exaltación de las personas, porque creo yo que eso hace también que se desencadene un montón de cosas. Por ejemplo, ese ego desencadena que vos trates mal a otras personas que vos sintás que están abajo tuyos. Entonces, que al final todo eso desemboca en un montón de mal en el mundo. Entonces creo que eso cambiara yo de las personas. Perfecto, perfecto. La verdad es que sí, es yuca. Siento que, bueno, acaba de pasar el concierto de Danny Ocean y se hizo un gran revuelo en Twitter porque decía que esta seña, no sé qué, significa te amo y tal, y toda la gente poniendo te amo y no sé qué, y dejando el orgullo de lado de eso, y es como apelando a eso, a dejar el orgullo o de sea, lado. Y es que al final, ¿sabes? Yo soy del pensar que o sea, todo, o sea, para todo te pueden dar, perdón el lenguaje que voy a usar, pero para todo te pueden ahuevar, ¿me entendés? O sea, ¿en qué sentido? O sea, si vos te enalteces por el dinero que tenés cuando estás joven, o sea, al final ese dinero ni siquiera es tuyo, es de tu papá, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si vos te enalteces porque sos bueno jugando fútbol, bueno jugando básquet, lo que sea, el deporte que practiques, siempre hay alguien que está arriba tuyo también, ¿sabes? Entonces, creo que siempre es bueno mantener los pies en la tierra y saber que siempre hay alguien que hace algo mejor que vos, y en lugar de enaltecerte vos, exaltarte y mirar de menos a las personas que están abajo, creo que lo importante es tratar de ayudar a esas personas que están abajo a ver que ellos también suban, ¿sabes? Y nada, porque al final de cuentas yo también quisiera que esas personas que están arriba mío me ayudaran a seguir subiendo, ¿sabes? Entonces, eso. Totalmente de acuerdo. Para ir concluyendo esa entrevista tengo 2 preguntitas más. Bueno, 3. La primera de ellas es, para ti, ¿qué significa ser mónico? ¿Cuál es el significado de compartir con tus compañeros catedráticos y con una institución como esta?
Fíjate que, bueno, para mí ser mónico es ser chivo, la verdad, o sea, ser creativo en las cosas que haces. Creo que la mayoría de personas mónicos que yo conozco, o sea, son bien así como bien extrovertidos, bien entregados, bien comprometidos en las cosas que hacen. Entonces creo yo que más que todo es eso, o sea, ser mónico es ser orgulloso de las cosas que vos haces, que te gusten las cosas que vos vas a hacer. Y creo que nada, o sea, compartir con los mónicos es chivo. Yo creo que uno se da cuenta a donde sea que vaya, o sea, cuando vas a una fiesta, cuando vas a una reunión, lo que sea, es bien fácil determinar si una persona estudia en la mónica o no, ¿sabes? Porque tenemos como esta forma de ser bien extrovertidos, o sea, siempre salimos de lo común. Entonces creo que para mí eso es ser mónico, o sea, salir de eso cuadrado, salir de lo común y explorar siempre como que nuevas cosas, ¿sabes? Ok. Ahora mi segunda pregunta es, en cuanto al tiempo que llevas, ¿qué catedrático quizás ha sido el que más te ha marcado, no el que mejor nota te puso o el que mejor te trató, sino que el que te dejó una lección y algo que llevarte a casa fuera de la clase? Pues ahí sí tengo varios, fíjate, pero bueno, te podría mencionar a la Patti, pues aprendes un montón en su clase. Creo que igual Vinicio, por ejemplo, creo que ha sido también de los maestros que de sus clases son... Mira, yo soy una persona bien distraída, o sea, yo soy una persona bien distraída que, bueno, mis compañeros te pueden decir, o sea, soy una persona que se distrae así. Entonces, yo valoro a los maestros que a pesar de que yo ya salí de su clase, aún así yo sigo recordando como los temas o las clases que ellos me dieron, ¿sabes? Por ejemplo, por eso te menciono a la Patti, te menciono a Vinicio, te puedo mencionar también a Masi, o sea, pero quizás con el que más me puedo quedar, y creo que es por la manera en cómo él hace que su clase sea chistosa y divertida, a pesar de ser una materia aburrida, llamémoslo así, es Omar Luna. Porque a pesar de todo, o sea, quizás sus conceptos o quizás las clases como tal no se te queden tanto, o sea, el contenido de la clase en sí no se te quede tanto, pero a pesar de que vos salís de su clase, vos seguís como que recordando las cosas que él te enseñó. Y creo que sí, lo que me quedo de él más que todo es el hecho de cómo él hace que una clase aburrida sea no aburrida, ¿sabes? Porque... o sea, sociología, ¿sabes? Hablas como cuestiones del self, de cómo del comportamiento de las personas, o sea, un montón de cosas que pueden sonar aburridas, pero es la manera en cómo imparte su clase, que te pone memes, que es la manera en cómo él habla, o sea, todo eso creo que hace que su clase sea recordada, ¿sabes? Entonces, creo que quizás con él me puedo quedar puntualmente con eso, pero en realidad pues ya tengo varios, o sea, Patti, Vinicio, Masi, pues Javier, un montón, pero quizás con Omar me quedo por eso, por la manera en cómo él hace su clase. Buenísimo. Eso, buenísimo. Ya me alargué un montón. No, para nada. Ahora, para concluir, si quisiera que le dejaras una pregunta al próximo invitado. Yo sé que no hay ninguna pista de quién es, y ese es el punto. ¿Qué pregunta le podrías dejar al próximo invitado? Bueno, quiero ver. Quizás la pregunta también va a ser un poco fumada, pero quizás que si como estás vos actualmente es como él se veía hace 5 años. Okay. Y si no es como él se veía, ¿qué le hace falta para poder llegar a ser como él se veía? Y aparte de eso, si está feliz con el resultado que él tiene actualmente, aunque no sea lo que él quería, o si es lo que él quería. ¿Me entendés? No sé si se va a entender, pero... Totalmente. Eso. Buenísimo. Ok. Para ir cerrando esta entrevista, Leto, ¿alguna red social? ¿La red social de tu emprendimiento? Bueno, la red social de mi emprendimiento es @sivartis. Sivar, vea así, S-I-V-A-R, y Tis, T-E-E-S. Entonces ahí me pueden escribir, o incluso a mi red social personal, que es rletona19.
y cualquier cosita pues me pueden escribir. Si quieren consejos para alguna clase, no soy el mejor estudiante, pero si quieren lo que sea, ahí podemos escribir. Cualquier cosita, por aquí lo dejo, seguro aquí está. Y bueno, eso sería todo por este nuevo Entre Mónicos con el Fercho. Gracias, Buena onda, Leto. hombre. Hasta la próxima. Estamos. Chao.